¿Puede haber un consumo responsable y saludable de pornografía o es imposible? La pornografía es el profesor de la sexualidad de quien lo ve. Ya. No sé quién preferimos que sea nuestro profesor. Es que una persona que nos escribe la carta de los Reyes también está accediendo a este contenido para adultos. O sea, si te ha pasado que ves una serie y empiezas a utilizar las frases que se dicen en esa serie o los vocabularios, pues esto es lo mismo. Nuestras neuronas espejo están siempre abiertas a recibir información que coger y plasmar. Pues esto es igual. Nosotros no podemos quitarnos el cerebro cuando vemos pornografía y decir, venga, esto que no me afecte. ¿Cómo definirías una adicción a la pornografía? Estoy leyendo la prensa, termino en una red social y esa red social me aparecen estímulos y termino consumiendo pornografía. Pues ser consciente, reconocer que puede ser un problema, ya sea porque a lo mejor lo estoy viendo más de lo que me gustaría o porque no puedo alejarme de ello, eso que decíamos de lo he intentado reducir y no puedo, no ayuda al estigma social. Pero este tema también, al ser tan nuevo, es normal que no se conozca y que salgan los juicios. ¿Puede cambiar su relación con su sexualidad y con las relaciones sexuales que normalmente tiene? Que es muy complicado de llevar esa ficción, son actores, no te están dando un tutorial de cómo hacer una cosa, supuestamente si se les llama actores es por algo, pero lo que se traslada en nuestra cabeza es aprendizaje. Claro. Las dos webs de pornografía más utilizadas, más conocidas, superan en números anuales en el visionado de TikTok y de Amazon. ¿Cómo suele llevar la pareja esto? Palabras y frases que se repiten mucho en consulta. Me ha estado engañando, no soy suficiente para él, me quiero parecer a esas actrices para que se excite conmigo. Bienvenidos al tercer episodio de Vía Límbica. Soy Carlos Sánchez, psicólogo general sanitario, y hoy contamos con Carmen Martínez Rivas, psicóloga sanitaria. Carmen cuenta con formación en sexología, terapia sexual, apego, MDR, trastornos emocionales y TDAH, entre otras cosas. Actualmente forma parte del equipo de Piénsatelo Psicología, un proyecto emergente de salud mental enfocado en atención psicológica, investigación y divulgación, liderado por Alejandro Villena. Allí atienden a pacientes, siendo los principales problemas a los que atienden de sexualidad y el uso problemático de la pornografía. Y eso es un poco el tema que vamos a tratar hoy. ¿Qué tal, Carmen? Bienvenida. Gracias, Carlos. Muchas gracias por oportunidad de estar aquí, por la presentación, por el set, por la profesionalidad que hay detrás de este podcast, que está muy currado, la verdad, y por esta iniciativa que fantástica de seguir llegando con la psicología a muchas personas. Sí, muchas gracias. Eso es lo importante al final, que lo que queremos un poco con este podcast es que la psicología llegue a más personas desde un rigor y una evidencia científica, sin sensacionalismos y bueno, y también un poco de forma amable, ¿no? Y desenfadada, y bueno, pues un poco eso, en plan, de manera personal, y espero que los dos podcasts que tenemos ya son muy interesantes y hoy yo creo que va a ser muy interesante también, ¿vale? Seguro. Así que bueno, la primera pregunta, Carmen, hablando de pornografía, ¿cómo definirías una adicción a la pornografía? Vale, para empezar, no existe la adicción a la pornografía. Es decir, es un tema que se ha puesto, un término que se ha puesto de manera divulgativa, ¿vale? Pero el trastorno que existe parecido en torno y que es adicción a la pornografía es trastorno por comportamiento o conducta sexual compulsiva, ¿vale? Se introdujo en 2018 o 2019 en la CIE-11, que es un manual diagnóstico que tenemos... el padre de la CIE-11 es la OMS, ¿vale? Y fue el que introdujo el término. Se utiliza trastorno por conducta sexual compulsiva y también hay aunque no es diagnóstico, se utiliza en el campo de investigación de grupos internacionales el uso problemático de pornografía, ¿vale? Vamos a utilizar la adicción a la pornografía porque es el más cómodo de utilizar y porque también comparte características con adicciones, pero no existe la adicción directamente a la pornografía. Pues mira. Simplemente como término. Qué curioso, la primera en la frente. Sí, pero bueno, sí que tiene, o sea, comparte características y básicamente los criterios y cómo se explica la adicción a la pornografía es una
persona que utiliza como foco principal la conducta sexual. Dentro de conducta sexual abarca visionado de pornografía, es sobre todo el tema que estamos especializados, que sigue estando presente a pesar de las consecuencias negativas que puede tener. También no solo el puro visionado de la pornografía en este caso, sino todas las actividades alrededor. Pues cuánto tiempo paso programando el momento en el que puedo ver pornografía, cuánto tiempo lo tengo en mente descargando ese material. Y bueno, también hay unos factores importantes como la tolerancia que se genera, una sensación de abstinencia, de malestar cuando no tengo ese comportamiento o ese material. El utilizarlo como regulador emocional también está muy presente en el perfil de los pacientes que vemos con esta problemática. Y aunque existen los criterios diagnósticos, es muy importante también ver diferentes perfiles de las personas que tienen este problema, porque pueden ser más impulsivos, otros más compulsivos, otros de puro aprendizaje. Entonces se sigue investigando a día de hoy, porque como ves 2018 es súper reciente y bueno, la investigación es lo bueno, que hace que se sepa más y más cada día. Eso es, poco a poco. Y bueno, en relación a lo que comentas, ¿no? de estas compulsiones, ¿no? que a veces se pueden suceder con la pornografía, ¿crees que ahora mismo en la sociedad actual que estamos con las redes sociales, todo el consumo tan compulsivo de por sí, a lo mejor no solo de la pornografía, sino en general de las redes sociales, de internet, ¿crees que esto puede estar normalizando el consumo de la pornografía? Sí. Se entiende como la AAA, una teoría que introdujeron dos investigadores en 2014, como un factor que ha predispuesto para un mayor acceso a la pornografía. La AAA viene de anonimato, accesibilidad y asequibilidad. Anónimo, tú no tienes que ir al kiosco para pasar vergüenza y pedirle al kiosquero una revista pornográfica, sino que tú a través de un teléfono puedes encontrar cualquier tipo de información pornográfica poniendo XXX o cualquier característica así. Lo mismo, asequibilidad y accesibilidad. Cualquier persona tiene un dispositivo móvil a día de hoy, evidentemente un cualquier, ¿no? Pero muchas personas tenemos este dispensador de pornografía en el bolsillo y asequibilidad, es gratis. La mayoría de contenido no tienes que dedicar más que el precio de wifi en casa y el dispositivo para acceder a él. No es ni siquiera 2 euros de la revista que compras en ese kiosco. Entonces eso se ha visto que ha aumentado muchísimo la incidencia de este problema. Al ser más accesible, al final, pues facilita más la compulsión, ¿no? en este caso. Y ¿se puede tener un consumo regulado o ocasional de la pornografía o no es recomendable porque tiene muchos riesgos de caer en este tipo de patologías? Vale, aquí se entiende con que no hay una pornografía sin consecuencias, ¿vale? Entonces, es verdad que existen personas que acuden a la pornografía y que no desarrollan un comportamiento compulsivo, un comportamiento problemático, pero sí que hay una gran parte, ahora la incidencia está en torno al 3 y al 7% más o menos de personas que desarrollan un trastorno por conducta sexual compulsiva, ¿vale? Es bastante alto. Además, se está viendo la incidencia en adolescentes, el primer acceso a la pornografía es a los 8 años. El consumo más permanente y más frecuente a la pornografía en varones está en 13 años y en niñas en mujeres está en 15 años. Entonces, en respecto a si se puede hacer un consumo más esporádico, sí, lo que pasa que el escalado de las consecuencias es gradual también, no depende de un día de otro. Y también lo que implica es que la pornografía es el profesor de la sexualidad de quien lo ve. No sé quién preferimos que sea nuestro profesor de la sexualidad. Sí, claro, porque al final el estar aprendiendo ciertas conductas sexuales desde la pornografía y no teniendo un acceso a la información antes de eso, pues conlleva más riesgos de cómo aprendes tu propia sexualidad, ¿no? Efectivamente. Y también pues se aprende que puedes obtener lo que quieras de la manera en la que quieras, es decir, ahora se habla de pornografía 5.0, nos alejamos de papel, imágenes y eso, sino que ahora tú puedes crear tu pequeño avatar como quieras o buscar el tipo de pornografía que
Claro. que tu imaginación permita ver. O sea, Claro. puedes añadir pornografía y el apellido que quieras y aparece algún contenido. Las millones de visitas que hay en cuanto pones pornografía o porno Sí. son inmensas. Entonces se crea un aprendizaje también de que puedo obtener para mi placer lo que quiera, cuando quiera, donde quiera, y no Claro. se olvida un poco ese fin relacional que tiene la afectividad, la sexualidad, el que tengo que escuchar a una persona, qué Sí. es lo que quiere. También está muy implícita, es la doble cara de la pornografía, la violencia. No hay un vídeo en el que el título no sea vejatorio. Imagínate si el título ya es peliagudo Ya. de leer, qué es lo que hay dentro de ese vídeo. Ya. Entonces, una vez más, ¿queremos que ese sea el profesor o queremos que vayamos aprendiendo la sexualidad desde otro punto de vista? Ya, sí. Y bueno, justo en relación con eso, más adelante comentaremos un poco cómo se ha adentrado ahora en las vidas de todos, pero también en la pornografía, la inteligencia artificial y todo ese tipo de cosas. Lo comentaremos ahora un poco después, pero Genial. quería adentrarme un poco en las consecuencias psicológicas impacto que puede tener en la persona, ¿no? El consumo de pornografía. ¿Hay impacto, además de psicológico, en las familias o cómo es el impacto? Pues se entiende que es global. O sea, en términos para psicólogos, biopsico, socio, sexual. ¿Vale? En psicología se utiliza mucho el biopsicosocial, ¿no? El enfoque de tener en cuenta lo social, lo psicológico y lo biológico para entender, y lo ambiental, eso es, para entender pues un trastorno, para ver la afectación. Pues aquí añadido además se entiende lo sexual. Y sí, hay características en todos estos planos. Claro. En el biológico se ve que afecta a funciones ejecutivas, a la forma de planificación, a la atención, hay un deterioro en las neuronas espejo porque yo voy aprendiendo determinados patrones, entonces luego la forma de imitar repercute en lo aprendido. Claro. También en lo psicológico se ve deterioro de la autoestima, se ve mayor retraimiento, esa persona deja de comunicar. En lo social el aislamiento es lo que más suele ser prevalente. También la imagen que se genera en torno al sexo es como que es un examen en lugar de que es una situación que se puede disfrutar o que se puede ver desde otra perspectiva. Y también lo sexual, se ve que hay mayor incidencia de violencia, que se adoptan papeles más violentos, no solo para ejercerlos, sino para aceptarlos. Se ve que en varones, que suele ser donde es más prevalente este tipo de trastorno, se ejerce más violencia, y por parte de las mujeres que se acepta recibir violencia dentro del acto sexual y de la forma relacional. Una forma menos íntima, menos relacional de conectar con la pareja. Entonces, sí, hay consecuencias por todas partes. Sí. Y también, no solo las consecuencias que se pueden ver en torno a una persona, es decir, si yo quiero ver pornografía, me tengo que ir a un baño porque no se suele hacer en el sillón de casa mientras todos ven una película, requiere un aislamiento. En la pareja es lo que más se ve, que vienen a consulta pacientes, y tengo pacientes que no es la persona que tiene el problema, sino que es la pareja. Por suerte se puede, y ofrecemos ayuda para familiares que padres han escuchado información sobre esto y están preocupados y quieren fomentar hablar de la sexualidad con sus hijos, no saben cómo, y vienen a consulta para que les demos pautas, para ver cómo abordar este tema. Parejas que vienen porque su pareja está afectada o está con este problema, entonces se ve con problemas de autoestima en la propia pareja, pensando que ha estado comparando que no es suficiente porque ha estado buscando en un tercero lo que no encuentra la pareja. Sí. Entonces sí, es un problema con bastantes consecuencias, y si no hay consecuencias directamente en estas, las consecuencias es que sigues fomentando una industria que es la que alimenta todo esto. Y Carmen, aparte de todas estas variables psicológicas, ambientales que hemos comentado, a nivel de autoestima a la persona o a la pareja, ¿cómo influye esto? Pues se ve creencias erróneas en torno a cómo debe relacionarse con la pareja, la violencia vuelve a aparecer mucho, aislamiento también en la propia pareja, la aparición de mentiras. Las mentiras y los engaños son también parte fundamental de las características que hay que preguntar en consulta. Sí. Entonces, claro, imagínate que para poder consumir pornografía necesitas
una hora o necesitas alejarte, y si vivimos juntos, tenemos una dinámica en la que estamos siempre presentes, tienes Sí. que engañarme diciendo que vas a un sitio cuando en lugar a lo mejor no estás en una actividad de ocio, Claro. sino que estás viendo pornografía o en un set de grabación o acudiendo a prostitución o Claro. con estas otras actividades que pueden generar y involucrar. Sí. Sí. O sea, esto también veo que es común, ¿no? Porque, como decíamos, que no es una adicción, pero en esto sí que veo en común con las adicciones, ¿no? El que pueden llegar a perder el tiempo, ¿no? O a llegar tarde al trabajo, ¿no? O a quedar tarde con gente por consumir pornografía y por masturbarse, ¿no? Sí, sí. Y también se llama adicción porque comparte muchas características. Lo que decíamos antes, tolerancia, Ujú. necesito o más tiempo o un contenido más violento Claro. para poder Más excitarme. estimulación. Eso es, más estimulación, porque una de las consecuencias biológicas es la desensibilización. A mí no me sirve un estímulo que al principio sí que me excitaba, me generaba deseo sexual, porque o ya lo he visto o porque necesito más. Ujú. Entonces, pues se va accediendo a contenido más violento, Claro. y contenido cada vez más peligroso. Claro. Sí. Y claro, estas personas también, como lo comentábamos, cada vez que se van metiendo más en esto, van mintiendo más, Ujú. ¿no? Sobre todo a lo mejor si están en pareja, será más común, ¿no? Pues depende de cada perfil es un mundo, pero siempre suele estar siempre presente la mentira. No lo juzgamos, o sea, Ya. se sabe en consulta, se intenta facilitar este espacio seguro, que se encuentre Sí. cómoda la persona, para que no nos mienta, para que no se mienta sobre todo a él, porque la mentira no solo es para su entorno, sino que es a la propia persona. Claro. Cuando se pregunta... esta semana, ¿cómo vamos? ¿Cómo van estos objetivos terapéuticos? Me miran rápido para pasar la pregunta de bien, todo bien. Y cuando exploras, han podido volver a acceder a la pornografía. Ya. No te voy a castigar, y yo lo repito mucho, no te voy a castigar, y mi intención no es juzgar, para eso no estamos aquí, sino que ayúdame a ayudarte sin estar preso todo el rato de estas mentiras. Claro. O sea, al final ellos ejercen un patrón un poco en cuanto al consumo de pornografía, de mentiras, que también es un poco difícil para ellos desvelarlo, ¿no? Sí, sí. O sea, no hay que pensar también que estas personas sufren, estas personas están metidos en un uso de pornografía porque no pueden conectar con su sexualidad o porque lo necesitan para regular sus emociones, todas. O sea, hay un texto muy bueno en un libro que luego comentaré, Sí. pero que dice... Es testimonio de un paciente diciendo: accedo a la pornografía cuando estoy contento para celebrarlo, cuando estoy triste para no seguir, para que me abrace esta pornografía, cuando estoy aburrido para que me desaburra. Entonces se contempla que todas estas emociones necesitan ser reguladas, como pues con la pornografía, porque es como hemos podido aprender, es con la única herramienta que nos damos cuenta que tenemos ahora. Claro. ¿Y cuáles son los pasos iniciales que suelen tomar estas personas? Ya hemos visto que el acceso a ello, el que sea fácil, es muy importante, pero ¿cuáles son los primeros pasos que da una persona a la hora de tener este consumo compulsivo, ¿no? de la pornografía? Pues lo importante es ser conscientes. Sí. Si no hay conciencia de que podemos tener un uso problemático de la pornografía, es muy difícil ponernos en manos de algún cambio o a la acción de algún cambio, porque no se sostiene, porque no soy consciente de que si algo está mal en mí, que tengo que cambiarlo. Entonces, pues generar conciencia, información, reconocer que la pornografía la estoy utilizando de una manera que puede ser perjudicial para mí, y generar motivación para el cambio. Si no se puede generar motivación al ser consciente, intentar acudir a una persona y pedir ayuda. Si es de un entorno familiar, ayuda mucho porque te puedes encontrar más cómodo. Sí. Si no encuentras a nadie con el que puedas sentir esta seguridad, acudir a un profesional, que lo bueno de que ahora la psicología esté más en auge es que puedes encontrar una fuente de recurso, no casi en todos sitios, ¿no? Pero más disponible que lo que hemos visto en todo nuestro pasado. Entonces, ser consciente, reconocer que puede ser un problema, ya sea porque a lo mejor lo estoy viendo más de lo que me gustaría o porque no puedo alejarme de ello, eso que decíamos de lo he intentado reducir y no puedo, me está afectando y lo sigo haciendo a pesar de las consecuencias negativas que genera en mi pareja, en mi familia, en mi trabajo. Ser consciente, pedir ayuda y
intentar generar motivación, armarnos de paciencia, porque es un proceso en el que se profundiza mucho, pero merece siempre la pena. Sí. Y bueno, entiendo también que ahora habrá, o sea, ahora y siempre, habrá grupos también de apoyo, ¿no? De personas que han pasado por lo mismo y al que puedan acudir a terapias grupales a lo mejor. Sí, es una de las terapias que se entiende como un abordaje eficaz, la terapia grupal. Siempre se suele tender a la terapia individual porque hay que trabajar temas pues, de la infancia, de cómo me comporto yo, que es necesario abordar, y si es complicado ya abordarlo de manera individual, imagínate con un grupo de personas, Sí. puede generar más rechazo, más vergüenza. Ya. Pero existen sexólicos anónimos, como existe alcohólicos anónimos, de personas con esta misma problemática que quieren compartir qué es lo que les ocurre. ¿Cómo has dicho? Sexólicos anónimos. Sexólicos anónimos. Sí, Ujú. sí. Qué curioso. Y bueno, quería comentar una cosa que me ha llamado mucha atención y que yo apoyo mucho, que es el tomar conciencia, que yo creo que en general en psicología y en los problemas emocionales es muy importante el tomar conciencia del problema que uno tiene y el aceptarlo y el conocerlo también. Es lo que llamamos la psicoeducación, ¿no? Que damos al paciente. Creo que es muy importante, ¿no? Desde el primer momento que la persona tome conciencia. Y quería preguntarte en cuanto a programas y a técnicas que puedan ayudar a estas personas, ¿no? Desde la psicología. Pues no sirve todo para todos, o sea, siempre tenemos que estar sujetos a que sea personalizado el tratamiento y que sea basado en tu propia evaluación y que sea una buena evaluación la que se te realice, pero bueno, se suele generar siempre motivación al inicio, por lo que decíamos, si no hay motivación, yo no puedo estar viviendo la motivación de mi pareja o de la amenaza de mi pareja de o dejas esta conducta o te dejo. Pues muchas veces ayuda para este primer paso que cuesta tanto, pero tenemos que generar motivación, generar una lista de motivaciones por las que yo quiero dejar la pornografía y escribirnos tal cual, porque hace que tenga problemas con mi pareja, porque no me gusta la versión mía que sale cuando estoy con esta conducta, porque me apetece volver a mis actividades de ocio y tiempo libre que he dejado abandonadas. Y eso se hace en terapia. También se suele hacer mucho estar con una persona de ayuda que decíamos, no es obligatorio, pero bueno, ayuda mucho en el proceso para que me pueda no solo acompañar durante este proceso, sino también pues que celebre conmigo estos pequeños avances que vamos teniendo. Estos avances es muy importante ajustarlos, o sea, no es me voy a olvidar por completo de la pornografía, sino que se tienen que establecer metas a corto, medio y largo plazo para olvidarnos de los siempre y de los nunca, sino traerlos a tierra y que sea poco a poco la visión de los avances, yo mentalizándome en cómo me veo en este proceso de terapia. También ayuda mucho un control estimular, esto se hace también en otras adicciones, pues aquí igual, ir identificando los lugares y las páginas también de internet que a mí me hacen terminar en el consumir pornografía, pues si siempre acudo al baño, pues ponerme esa lista de motivaciones en el baño. Si estoy siempre en Instagram y termino, o en un patrón muchas veces es estoy leyendo la prensa, termino en una red social y esa red social me aparecen estímulos y termino consumiendo pornografía, pues durante un tiempo quizá tenemos que eliminar esa red social o esos patrones que lo que están asociados es en terminar consumiendo pornografía y aprender de nuevo a cómo relacionarme con la sexualidad. Claro, o sea, el retirar esos estímulos, ¿no? Ya sea de las redes sociales o el teléfono. Bueno, es que ahora mismo tienes acceso por todos lados, ¿no? Claro, ahora por ejemplo lo que se hace es utilizar aplicaciones de control parental, custodio, suele ser de las que más se utilizan, o limitaciones propias de todos los móviles, ¿no? 1 hora de redes sociales. El otro día hablaba con un paciente, ponte una alarma de cuánto tiempo vas a estar con el móvil y que sea a los 15 minutos, pero ponte otra a los 17 minutos, otra a los 20 y otra a los 25, porque la primera es muy fácil quitarla. Claro. Pero es imposible meter el móvil en una caja y olvidarme porque estamos en el mundo de las comunicaciones y es más complicado llevar una rutina de día de correos, de llevar un paquete, de hacer vida normalizada, ¿no? Pero hay que hacer cierto control estimular en un momento, luego se recuperará y depende de cuáles son los objetivos de cada persona, pero en un primer momento en el que está fuera de control la conducta es necesario hacer estas medidas que son más restrictivas. Y
¿cuáles son los principales desafíos a los que se encuentra una persona que está se encuentra en este proceso? ¿Es importante que lo cuente? A lo mejor al principio, al tener esa vergüenza, ese pudor, pues no lo cuentan, pero es bueno que lo hagan. ¿Cuáles un poco a los desafíos, ¿no? Esas barreras de vergüenza o de culpa que se pueden encontrar? Tal cual has dicho, la vergüenza. Yo creo que es de las cosas más complicadas que tienen los pacientes al enfrentarse a terapia. Cuesta mucho que te pregunten: ¿has acudido a la pornografía esta semana? Sí. ¿De qué manera? Cuéntame qué vídeos has visto. Obviamente siempre que sea terapéutico se pregunta, ¿no? Pero nos ayuda para hacernos una buena fotografía y seguir avanzando en el proceso terapéutico. Entonces la vergüenza es de las cosas que más cuesta. También el reconocimiento del problema, estas fases iniciales que hablábamos de identificar que tengo un problema, de qué manera, con qué gravedad, cómo me afecta, es de las cosas que más parece que cuestan en estas etapas iniciales. Para eso nos encargamos nosotros, ¿no? Con formación y con mucho tacto, con mucha delicadeza de abordar este problema y quitándonos estas barreras que pueden estar. Sí. Y justo hablando de eso, ¿no? De la vergüenza que me comentas tú, que es muy, muy común, ¿no? ¿Crees que el estigma social, ¿no? de lo que pueda pensar la gente o de la imagen que se tenga de las personas que tengan este consumo compulsivo de la pornografía afecta un poco a cómo ellos también lo reciben, ¿no? Esa vergüenza al final, al pensar lo que los otros pueden pensar de nosotros al tener este comportamiento, pues es cuando no les puede venir el malestar. Tal cual lo has dicho, no ayuda el estigma social. Creo que poco a poco estamos quitando ese estigma social y creo que estamos bastante más avanzados de lo que a lo mejor a veces caemos en repetir, hay un estigma social en torno a la psicología, pero este tema también, al ser tan nuevo, es normal que no se conozca y que salgan los juicios. Entonces, a una persona que de repente a alguien le viene con esta problemática, diría que entendiese que le está abriendo una parte de su intimidad muy delicada de abrir. Claro. Entonces, que lo intente coger de la manera sin el mayor juicio, o sea, sin el juicio posible, intentar entender eso, que está intentando pedirte ayuda y que los juicios ya se los hace en su cabeza. Y si no los hace, les ayudaremos, porque no siempre hay que... ¿cómo decirlo? No hay que tratar como de santos, por así decirlo. Quizá me estoy expresando mal, como... Hay que tener muy claro cómo es esta problemática y cómo afecta, pero hay que tener también mucha delicadeza porque no podemos olvidarnos que estamos delante de una persona con sus vergüenzas, con su problema, y que si nos está abriendo a nosotros, que es mejor cogerlo desde acércate a mí, que yo voy a intentar escucharte y ya está, en lugar de juzgarte. Claro, claro. ¿Y crees que la pornografía puede cambiar cómo las personas, que ya habíamos comentado un poco, interpretan las relaciones sexuales? O sea, estas relaciones, ya hemos visto que me has comentado que la violencia es uno de los aspectos que se puede adquirir a raíz de la pornografía y cómo se relacionan entre ellos. Pero en términos generales, una persona que consuma pornografía puede cambiar su relación con su sexualidad y con las relaciones sexuales que normalmente tiene. Lo hace, sí, cambia. Una vez más, las consecuencias dependen de cómo sea el uso que hacemos de la pornografía, pero si no son las consecuencias que vemos directamente en nosotros, las consecuencias se ven en que es una visita más que tienen la industria pornográfica para seguir generando dinero y seguir subidos en el dólar y haciendo esto que repercute. ¿Que no nos repercute a nosotros? Repercute pues a los actores y actrices, que se llaman actores y actrices, pero son personas también que están involucradas en los vídeos y en esas actividades y en la forma de relacionarnos, por supuesto. Al final es como cuando se ve... una serie, no sé si te ha pasado que ves una serie y empiezas a utilizar las frases que se dicen en esa serie o los vocabularios. Pues esto es lo mismo, nuestras neuronas espejo están siempre abiertas a recibir información que coger y plasmar. Pues esto es igual, nosotros no podemos quitarnos el cerebro cuando vemos pornografía y decir, venga, esto que no me afecte. No. Claro. Entonces, volvemos a una pregunta clave. ¿Puede haber un consumo responsable y saludable de pornografía o es imposible?
no siempre deriva en una problemática, pero siempre hay consecuencias. Hay gente que no desarrolla un trastorno, hay gente que no desarrolla un problema en torno a esto, pero no es lo que recomendamos para explorar la sexualidad, para generar este momento de intimidad, de si la persona lo considera, explorar su sexualidad y su intimidad de esta forma. Ya. Es un poco mi respuesta. Sí. Y yendo un poco bueno, hablando de sexualidad, ¿no? y de trastornos, no hemos comentado, por ejemplo, las disfunciones sexuales. ¿Crees que también el consumo o hay alguna correlación entre la adicción a la pornografía, bueno, adicción, lo que hemos comentado, ¿no? El consumo de pornografía y las disfunciones sexuales? Sí, hay relación y se asocia en varones con disfunción eréctil y eyaculación retardada. Estudios científicos, no lo estoy diciendo yo, no soy yo creyendo, sino que es personas que se han dedicado a estudiar esto. Y también una reducción en la satisfacción de la sexualidad general. Ya. Sí. O sea, sí que hay esa correlación entre ambas cosas, ¿no? Sí. También porque imaginas que piensa en las expectativas que se te generan, que tienes que cumplir y tienes que ver en el acto sexual, en el sexo, en la forma relacional con tu pareja. Es que no se pueden cumplir, es que... Claro. Sí, es que es muy complicado de llevar esa ficción. Son actores, no te están dando un tutorial de cómo hacer una cosa. Supuestamente si se les llama actores es por algo, pero lo que se traslada en nuestra cabeza es aprendizaje. Claro. Y que se tiene que ejecutar de determinada manera. Sí. Y comentando un poco en las relaciones de pareja, ¿cómo suele llevar la pareja esto? ¿Se lo suele tomar como una infidelidad o cómo se lo toman? Pues cuando estalla un poco el conocimiento de este problema, porque normalmente se lleva en secreto, y hasta que no hay un desliz en el que sin querer te pillen o que de repente se percate de que pasas mucho tiempo en el baño o lo que sea, no hay conocimiento de este problema, y en cuanto a eso hay una ruptura de confianza. Claro. Normalmente, porque y pensamientos que se repiten, y palabras y frases que se repiten mucho en consulta. Me ha estado engañando, no soy suficiente para él, me quiero parecer a esas actrices para que se excite conmigo. También mucho enfado porque muchas personas dejan de tener relaciones sexuales con la pareja, pero continúan con el consumo de pornografía. Entonces la frustración que genera de por qué con ellos sí, conmigo no, es muy amplia. Claro. La sensación de engaño, la sensación de ahora tengo que decir si te perdono o no. Has destrozado un poco todos los proyectos de vida juntos que llevábamos construyendo mucho tiempo. Sí, en la pareja, y sobre todo esto se ve porque hay pacientes que por suerte vienen a gestionar, han decidido y deciden con la pareja continuar juntos, y vienen los dos a la consulta para tratar a los dos de manera individual, porque hay un trabajo individual que hacer, también por ver cómo se siente herida esa persona, ver cómo se ha afectado, qué podía estar fallando, qué no podía estar fallando, y qué cosas no te pertenecen porque no son tu culpa, qué cosas son tampoco del otro, y realizar un trabajo no solo por separado, sino también juntos en terapia de pareja. Y viendo ahora un poco la industria pornográfica, está un poco centrada en el consumo de los hombres, ¿no? Y entiendo que este consumo compulsivo normalmente es por los hombres. ¿Hay también consumo de mujeres? Y no me refiero a consumo, que sí hay consumo, sino ¿hay también problemas de consumo en mujeres? O entiendo que normalmente es una ínfima parte. La mayoría son varones. La mayoría de personas que... La incidencia de eso es más prevalente en varones, pero también hay pacientes mujeres que desarrollan un uso problemático de la pornografía, o que a raíz de esto generan otros problemas sexuales, disfunciones sexuales y consecuencias. También es que la industria está enfocada en el varón. Entonces,
no suele ser tan placentero como puede suponerlo para un varón el visionado de pornografía. Se sigue viendo y los estudios siguen diciendo que ha aumentado la incidencia y que a lo mejor una actividad que antes se quedaba simplemente en que los chicos, hablando de adolescentes, lo viesen, se ha visto que hay un aumento en las niñas que lo consumen. Se ve también una diferencia entre por qué acceden los chicos y las chicas. Se ve que en ellas es más accidental y que ellos es una búsqueda directa, ¿no?, y específica para aprendizaje de la sexualidad, porque son los motivos por los que buscan los niños la pornografía. Las niñas es más porque se han encontrado, porque un tercero se lo ha enseñado, o porque publicidad ha ido el algoritmo ajustando hilos para que aparezca en tu dispositivo móvil, que el 93,9 creo que era por ciento de acceso es a través del teléfono móvil, ¿sí? Y aunque sea más prevalente en varones, sigue estando también en mujeres. Sí. Claro, eso entiendo que en los últimos años, ¿no?, lo del móvil será algo nuevo, ¿no? Porque si vemos un poco cómo ha evolucionado la sociedad, pues a lo mejor antes, como tú comentabas, la pornografía se consumía pues en revistas, ¿no?, en papel. Ya llega el internet, los ordenadores y ahora ya los móviles, ¿no? Claro. Es a donde hemos llegado. Y además es que esa evolución fue tal cual. Siempre ha existido el contenido erótico, siempre se pueden ver pinturas de desnudos en cuevas, se pueden ver imágenes más eróticas, sugerentes, con la llegada de revistas como Playboy, el VHS también hubo un aumento de la interacción con este material para adultos, pero sobre todo fue la llegada de Internet, un aumento bastante considerable en el acceso a este contenido, y sobre todo los teléfonos móviles, la llegada del smartphone, porque podías acudir a ellos siempre que quisieses. Tienes una biblioteca extensísima y sin regulación alguna, ¿no? Efectivamente, sí. Y bueno, viendo un poco esta cronología que hemos hecho de la sociedad ahora mismo, quería volver un poco a la época de pandemia, ¿no? Porque creo que a nivel de salud mental fue un boom muy grande el confinamiento, el aislamiento, las muertes, todo lo que envolvió a la pandemia. Y también yo creo que es interesante analizar cómo pudo influir esto en el consumo de pornografía, porque al final nos empezamos a aislar más, también un poco ese aislamiento nos puede llevar al consumo de pornografía. ¿Cómo se relaciona eso? ¿Crees que ha habido influencia de la pandemia? Hubo influencia sobre todo por el acceso masivo a este contenido en línea. Como bien has dicho, nos tuvimos que adaptar a estar encerrados y a buscar entretenimiento, ocio, regulación emocional dentro de casa. Entonces aprendimos que con el portal que tenemos tan extenso a un campo, a través de una pantalla rectangular o cuadrada, como sea tu ordenador, encontrabas una propuesta infinita que costaba más trabajo realizarla en casa o utilizar otras herramientas que antes me podían haber utilizado. Sobre todo eso, el acceso masivo que hubo a estas plataformas. Un dato alarmante es que las dos webs de pornografía más utilizadas, más conocidas, superan en números anuales en el visionado de TikTok y de Amazon. ¿Cómo? ¿Anual? Anuales, reciben más visitas las dos webs pornográficas que las dos redes sociales, que TikTok y que Amazon. TikTok. Ostras, sí, que TikTok estamos que no hablando es algo que hay alguien que se lo diga así, te diga algo diferente al sonido de un reloj. Sí, o sea, es increíble. Sí. ¿Y cómo crees que qué importancia crees que tiene, ya comentando todo esto de la pornografía, la educación sexual y la prevención del consumo de la pornografía? ¿Y qué riesgos crees que tiene el no hacerlo? Una de las labores imprescindibles que tenemos que hacer, educación afectivo-sexual, porque quizá es un poco inútil asumir que van a restringir el acceso a este contenido, porque ya hemos visto de manera accidental o no van a encontrarse con pornografía. Sin embargo, si educas a los hijos y a las personas en el ámbito de la sexualidad, generando un pensamiento crítico de qué es lo que ven, como estamos haciendo ahora, hablar de las consecuencias, de qué forma puede repercutir en tu forma de relacionarte contigo mismo, con la sexualidad, generas más conocimiento que simplemente diciendo no accedas, que también. Y se me ha ido la pregunta.
Sí, que un poco si puede haber prevención, ¿no? En cuanto a la educación. Y luego, ¿crees que también en las escuelas debería haber información o educación en este sentido? Pues es una... Es verdad que se me... Nada, no te preocupes. Sí, es necesario porque hemos visto, si acceden con 8 años, pues... Pues que 8 años. Es que 8 años. Es que una persona que nos escribe la Carta de los Reyes también está accediendo a este contenido para adultos, que supuestamente el título ya nos marca unos claros recortes de edad, ¿no? Entonces... asumir que cuando haya consecuencias es cuando tenemos que intervenir es ir tarde. Tenemos que ir porque la sexualidad está presente en todo el mundo, porque venimos de ahí y porque es intrínseca en las personas y en la biología que tenemos cada uno. Claro. Entonces, sí, educar en este pensamiento crítico, en esta forma de sexualidad relacional, humana, explicar cuáles son las consecuencias, explicar, evidentemente adaptado siempre a la edad que tenga la persona que recibe esa formación, claro, ese taller, pero es una de las actividades que más tiempo hay que dedicar. Claro. Luego encima, bueno, comentabas 8 años, ¿no? Que nos llama mucho la atención, seguro que a todo el mundo. Claro, es que también lo que estamos hablando, ¿no? De esta evolución de las tecnologías, que hemos llegado ahora al móvil, ¿no? Que es lo más utilizado. Los niños también tienen acceso cada vez antes al teléfono móvil, y si no existen estas restricciones, cualquier persona, niño, adulto, puede acceder a la pornografía, ¿no? O sea, está en la palma de su mano, al final. Efectivamente, tenemos una biblioteca en general de lo todo, que queramos, pero sobre todo de contenido pornográfico en el bolsillo. Claro. Entonces también ser conscientes de a qué edad se proporciona a un niño un móvil, un control parental en torno a qué uso se le da, explicarle para qué utilizarlo, para qué no, que nos vean también como figuras de ayuda, que nos pueda, porque si la educación sexual, que es muy restrictiva, se ve como un factor de riesgo para que se desarrolle un trastorno por conducta sexual compulsiva, o por lo menos una relación no tan saludable con la pornografía, y también por el otro lado, que sea libertinaje, que no se ponga ningún límite a la educación sexual, o que se hable en exceso, y que vayan a buscar ese profesor que hemos dicho antes. Claro. Entonces, no se da un Fórmula 1 para enseñar a conducir, pues hay que tener cautela con qué se da para enseñar sexualidad. Claro. Y sobre todo que esto le pertenece también a los padres, no solo lo que hablábamos, no solo a los colegios, sino también hay que invertir a los familiares, que se involucren, que es un plano más en el que ahora hay que enseñar regulación emocional y todos estos aspectos, pues la sexualidad es uno más que abordar. Uh-huh. Y en cuanto justo a las restricciones que estábamos comentando, he visto que hay varios países que están implementando unas tarjetas SIM para teléfono móvil, que al implementarlas en el teléfono ya adquieren esas restricciones parentales a estas páginas de pornografía o a otras páginas de contenido para adulto o para mayores. Y aquí en España se está haciendo una cartera digital o un PIN digital que no sé si se ha llegado todavía a implementar. ¿Qué te parecen estas restricciones? ¿Crees que son buenas o crees que hay que hacer unas restricciones más estrictas aún? Es un tema complejo. Uh-huh. Es un tema complejo y aunque no se le puedan poner puertas al campo, se pueden avisar de dónde hay barrancos, de dónde hay caminos. Entonces, el enfoque debe ser coordinado. Si solo se restringe el acceso, se nos queda descolgado talleres psicoeducativos, socioafectivos, de la sexualidad y la afectividad, coordinar a las familias para que tengan herramientas de cómo hablar de estos temas con sus hijos. Por supuesto, las restricciones son importantes, pero si solo nos metemos en una burbuja una persona, en cuanto se estalle esa burbuja, que además son más astutos muchas veces que tú y que yo seguro, para saltarse esas barreras, pues deja de ser eficaz nuestra intervención. Entonces, de manera coordinada, atención primaria que esté formado en esto, psicólogos que estemos formados en esto y que estemos especializados sobre todo en temáticas de pornografía, de tecnologías, talleres que sean con los chavales de los colegios y hablando de estos temas. Sí, entonces tiene que ser coordinado. Son buenos inicios, pero nos queda también un largo recorrido por caminar. Claro. O sea, al final, por ejemplo, en el podcast anterior hablábamos un poco de la información, ¿no? Que muchas veces también hablábamos, creo que de adicción, pero a sustancias,
que muchas veces las restricciones pueden estar bien, pero que donde esté la información y que las personas tengan esa accesibilidad a la información y que conozcan de los peligros y de lo que puede pasar si consumen cierta cosa, ya sea pornografía, sustancia, cualquier conducta, no caben restricciones. Sí. Porque si una persona quiere buscarlo, además, un poco, hablando de menores, ¿no? A los adolescentes, un poco esa aversión al riesgo es como, por aquí no puedo ir, pues por aquí voy a ir, ¿no? Sí, y hay que tener también cuidado con los menores porque las consecuencias que se generan en un adulto y en un adolescente no son las mismas, ¿no? Justo eso te iba a preguntar, que al final entiendo que los menores o adolescentes el impacto de la pornografía o del consumo será mayor, ¿no? Y en su desarrollo. Sí, al final están en un periodo de vulnerabilidad, que es la adolescencia, con hormonas, la persona de referencia son tus amigos y ya no son tus padres, entonces hay que intervenir mucho desde esta perspectiva que quizá un control parental a un adulto no le sea tan eficaz como le puede servir o le puede ser a un adolescente. Sí. Y fomentar también esta conversación entre iguales. O sea, al final, imagínate lo que puede generar un taller relacionado a la pornografía, la sexualidad, cómo abordar esta problemática, y que en el patio se esté comentando pues yo el otro día vi este tema en redes sociales, ¿quieres que te lo pase? Y que una niña diga, o que una persona diga, no me lo pases, sí, que no me apetece verlo, o considero que ahora no lo quiero hacer. No sé, es ir generando más límites, más capacidad, sí, más autonomía, que puede faltar en la adolescencia, pero es capacitarles de mucho más que solo restringirles el acceso. Sí. ¿Por qué crees que muchos padres tienen miedo a que se le dé a sus hijos este tipo de información? Quizá porque se apoderen a lo mejor de esa educación que pueden fomentarles ellos, porque da miedo también el tema. O sea, siendo psicólogos hay que cogerlo con respeto y con por supuesto sin miedo, pero con mucha calma, con mucha profesionalidad y mucha cautela. Es algo muy íntimo, ¿no? Claro, es muy íntimo. Entonces entiendo que ante no conocer nada o conocer algo que a lo mejor puede estar sesgado o no, o yo tampoco conozco, claro, pues me dé miedo. Pero o sea, es un poco eso, ¿no? Los padres, tú crees que tienen miedo, y también un poco a lo desconocido, porque a lo mejor tienen el conocimiento de estos talleres, ¿no? O de dar esta información, pero el no saber realmente el qué se le va a enseñar a sus hijos, o el quedarse simplemente en el titular de dar información sexual o psicoafectiva sexual a los menores, pues le puede chocar. Pero a lo mejor luego, si se ponen a investigar y se informan, dicen, bueno, pues sí que estoy de acuerdo con que enseñen esto a mi hijo, ¿no? Claro, y también está de fondo el creer que mi hijo no hace eso. Ya. Las cifras no dicen eso. Las cifras dicen que 70% en chicas, 95% creo que era en chicos. ¿Tiene cara a tu hijo de 3% y de 30%? Pues puede tenerla, pero si no es ahora, será en otro momento en el que se encuentre con algo relacionado, porque sus iguales digan o lo estén comentando, o porque de manera clara el algoritmo haya llegado a esa persona. Claro. Entonces entiendo que es, sobre todo porque es delicado, puede dar mucha vergüenza, pero lo que se tiene que animar también a las familias es que no sea la conversación. Porque muchas veces es lo que antes a lo mejor a nosotros nos han podido hacer, ¿no? La conversación y se trata el tema, te suelto, venga, recuerda utilizar esto, seguridad, tal, y adiós. Tiene con que miedo. ser, eso es, con miedo. Se habla con normalidad de que has comido en el colegio, pues que se hable obviamente con cautela, ¿no? Y en función de las edades, pero que se intente generar una conversación en la que el niño nos vea como una fuente de ayuda si en algún momento le pasa algo, en el que preguntemos y que nos vean como fuente de apoyo. Claro, que se genere una confianza, ¿no? Eso y no ese miedo que al final has dicho tú que se tiene la conversación, si se tiene. Sí, que se en algunas tiene. familias a lo mejor ni se tiene la conversación. Efectivamente. Y es lícito que de vergüenza, como hablábamos, Claro, es que la vergüenza normal. está presente en todos los humanos, pero en estos temas que son de intimidad, que son de exposición, cuesta mucho más. Entonces, genial, pero infórmate, porque puede que tenga cara de un 1%, pero puede que tenga cara tu hijo de 95, 90 y algo por ciento de haber podido acceder, aunque sea de manera accidental, sin que directamente lo haya querido buscar. Hablando de exposición,
y pornografía, OnlyFans. ¿Consideras que el consumo en este tipo de plataformas está normalizando un poco las conductas sexuales, compulsivas? Este tema es peliagudo, Sí. porque hay que englobar a todas las acciones en torno a la sexualidad en el mismo saco. Hay que ser cautos. Entonces, ¿qué es lo que me está fomentando OnlyFans? Una mercantilización e instrumentalización de la sexualidad. ¿Queremos eso para un desarrollo saludable de la sexualidad? Yo como profesional, no. Yeah. Entonces, esa reducción tan simple de un tema tan complejo como es la sexualidad, creo que no es eficaz. Claro. Y volviendo un poco a lo que habíamos comentado al principio, ¿no? De inteligencia artificial, ¿no? Que igual que hemos hablado de tecnología, ¿no? De cómo va avanzando el mundo, que parece que nos va arrollando a veces. ¿Qué opinión tienes del uso de inteligencia artificial que ya se está viendo que se utiliza con fines de consumo pornográfico o sexual, como habíamos comentado antes? Es una herramienta peligrosa. Es muy útil en muchos aspectos, pero en torno a la pornografía es peligrosa, porque al final se transgreden muchos límites de privacidad, de límites de consentimiento, entonces hay que tomarlo una vez más con cautela. Sí. Y se está viendo que se están generando los deep nudes o deep nude pornographics, que son como nuevas categorías de pornografía en la que básicamente se generan desnudos sin el consentimiento de una persona y que se está viendo que sobre todo es en torno a las mujeres, o sea que se desnuda a mujeres. Los datos también son alarmantes. Se ve que ha aumentado de 2019 a 2023 un 550% esta práctica y que al menos el 50% de varones en algún momento han utilizado esta herramienta. Sí. Entonces, es una herramienta peligrosa que ahora mismo carece de una regulación, que tiene unos límites bastante poco estructurados y que una vez más convierte la sexualidad en una cosa robótica y poco humana, y creo que no es la dirección en la que deberíamos entender este concepto tan amplio y tan rico de las personas. Claro. Que al final con la inteligencia artificial te pueden cambiar la voz, la cara, el cuerpo, te pueden introducir hasta en un vídeo que estamos viendo ahora. Puedes hacer todo. ¿Crees que esto también puede afectar un poco a las fantasías sexuales? Sí, porque al final puedes crear lo que yo quiera con inteligencia artificial. Sí, entonces se entiende que es una sexualidad a la carta. Yo no tengo que pararme a observar a mi pareja o a la persona con la que quiera compartir este momento y admirarla, sino que yo me tengo que alejar de este contacto social y crearlo como y a mí me plazca. Claro. Entonces se está viendo aumento en este tipo de contenidos generados por y para ti, y el algoritmo te manda lo que tú quieres porque son muy inteligentes, por supuesto. Claro, pero es peligroso, ¿no? Porque al final, si hablamos de consumo de pornografía, que estábamos hablando un poco de que cada vez o buscas más o buscas otros estímulos, porque por lo de la desensibilización, al final esto favorece un poco esa búsqueda de estímulos cada vez, ¿no? Más al extremo y más al extremo y más al extremo. Y con esto ya no tienes límite. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Con la inteligencia artificial. Sí. Y sobre todo que esta desensibilización se puede ver en que no te sirva ahora los estímulos en pantalla, sino que necesites mayor estimulación, búsqueda de lo que veo en la pantalla en la realidad. Claro. Es complicado encontrar lo que estamos creando con inteligencia artificial en la vida real. Es complicado. Y actualmente, ¿qué diferencia ves en el consumo de pornografía con generaciones anteriores? Porque hemos visto que ha cambiado mucho las tecnologías y el cómo se consume. ¿Cuál es tu opinión en cuanto a cómo consumen ahora los jóvenes y en generaciones anteriores? ¿Crees que ahora es peor? Bueno, es diferente.
Sí. Por lo que decíamos, la AAA ahora engloba cómo ha podido evolucionar este problema, y antes podía estar más encubierto o realizarse de diferentes formas. Esta pornografía 5.0 que decíamos, ¿no? A la carta, cuando quiera, donde quiera, bajo mis condiciones, no hay límites o no hay nadie que juzgue si yo compro o no compro determinadas revistas, como decíamos. Sí. Permite una apertura de una libertad falsa que las consecuencias, como estamos viendo, que son muy nuevas, están siendo un aumento alarmantes. Mucho más. Sí. Al final. Esto también involucra el que antes, como no existía el término, tampoco se investigaba o no se dedicaba tanto tiempo a la investigación en este tema. Claro. Entonces es normal también el aumento, pero aunque sea normal y que antes no existiese, llevamos ya 20 años, 15 años de extensos estudios en torno a ello, y se ve que hay una prevalencia alarmante. Claro. Sí. Y se ven también todas las edades. O sea, ahora se ve una prevalencia muy incipiente en adolescentes y muy preocupante, pero hay pacientes de todas las edades. Claro. Y crees también, porque claro, ahora estábamos hablando también de TikTok, de redes sociales, vídeos rápidos, todo al instante. Esto también puede influir un poco en la forma de consumir la pornografía, ¿no? El vídeo rápido, la dopamina al instante, ¿no? Sí, en una guerra de dopamina, ¿verdad? Claro. A ver qué vídeo, qué título, quién es el que clica antes, o cómo genero yo más visualizaciones. Me da igual la ética de cómo se graba, qué se graba, en qué contexto, qué se ve, quién lo ve. Simplemente tienes que pulsar un botón de sí, soy mayor de 18 años, pues las limitaciones son bastante flojas. Entonces sí, también repercute. Sí. Y lo que decíamos, ¿cómo lo trasladas al mundo real? Pues adopción de unos comportamientos más violentos, mayor estigma de género, mayor repercusión en qué aceptas y qué no aceptas en las conductas sexuales, cómo te relacionas, ese aislamiento social. Claro. Sí. Me ha gustado esa frase que has dicho de la guerra de dopamina. La guerra de dopamina, total. ¿Qué es lo que más te llama? ¿Qué es cuantos más colores mejor? ¿Cuánto más estímulo? ¿Posiciones más imposibles? Sí. Esto lo voy a poner del título del podcast, la guerra de dopamina. Ahora está muy de moda, hay más que la dopamina. Sí, hay más que la dopamina. Hay muchísimo más que solo la dopamina, pero si nos sirve para que se entienda, que sirva. Claro. Claro, es que al final... yo veo que a mucha gente le cuesta abstraerse, ¿no? Porque al final te encuentras en un limbo en el que o eres un outsider, ¿no? De que no tienes redes sociales, estás un poco afuera, o es difícil gestionar esa... Porque nos pasa a todos, o sea, el cerebro al final funciona de la misma manera y tenemos las mismas conductas o tenemos un patrón de conducta establecido muchas veces en cuanto a eso. Y ellos son muy inteligentes y saben cómo usarlo para tenernos ahí viendo el contenido. Totalmente. Entonces al final estás ahí un poco en el limbo de si quiero estar un poco en un contexto social, quiero enterarme de las cosas, quiero estar presente en el contexto de lo que pasa, ¿no? Si quieres estar actualizado, tienes que estar en redes sociales, tienes que tener un teléfono móvil para contacto, para WhatsApp, redes sociales, pero tienes todas estas consecuencias. Entonces es un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Sí, por eso meternos en una cueva nos sirve de manera momentánea y cuando no podamos hacer otra cosa puede que nos sirva. Pero por eso es fomentar un uso adecuado de las tecnologías, no solo de las redes sociales. Digo no solo de las redes sociales porque cuánto tiempo pasamos delante de un ordenador, de la tele y nos olvidamos de ir fuera, ver a los amigos, dejar de tener el móvil encima de la mesa cuando no estás esperando nada, sino que estás en una comida con amigos. Claro. Entonces sí, es restringir el acceso muy útil, pero si no hacemos de manera coordinada todas las otras acciones, me cojea y me sirve para poner el check de que estamos haciendo algo, pero falta mucho. Sí, y sobre todo lo que comentábamos al principio, ¿no? El ser consciente, ¿no? Porque muchas veces estás ahí dentro de las redes sociales, no sabes ni cuánto tiempo llevas. Hay gente que, no sé quién, vi otro día una entrevista que enseñaban en La Revuelta, ¿no? de David Broncano, las horas de consumo del móvil. No sé si tenía 12 o 16 horas o de media, no sé, era una locura, ¿no? Entonces, pero el ser consciente, ¿no? De
a ver, he entrado aquí y ¿para qué he entrado? Total. ¿No? Te atrapa Sí, el algoritmo. Mm. Creo que es muy importante, ¿no? Sí, y además estas entrevistas también fomentan mucho eso, la propia reflexión que tiene que hacer cada persona, porque si a mí me viene una persona apuntando con el dedo diciendo tienes que cambiar esta conducta, no me sirve. Yo tengo que hacer este proceso de reflexión, qué es el uso que le estoy dando, por qué quizá me estoy escondiendo en esto en este momento, Claro. y generar esta motivación de cambio, porque si no son tiritas que no sirven para mucho más que salir del paso hasta que se me caigan y continuar con estas conductas. Eso es. Sí. Y en cuanto a la pornografía, ¿qué podemos cambiar? Estábamos hablando de la tecnología. ¿Qué podemos cambiar para disminuir el consumo de la pornografía en general? Mentalizarnos y, como hemos dicho, Sí, el ser aprender, consciente. eso es, ser consciente ayuda mucho, porque una vez que eres consciente, cuando lo haces, sabes qué consecuencias están generando. Entonces, el peso mental que nosotros a lo mejor podemos generar o esa reflexión que generamos ayuda mucho. Pero medidas más restrictivas con estas industrias. Talleres psicoeducativos para todo tipo de público, porque todos estamos expuestos, para niños, para mayores, para ultramayores. Hay pacientes de todas las edades. Entonces, Sí. ¿qué poder hacer en torno a cómo desarrollar mi sexualidad de otra manera que no sea solo dependiente de la pornografía? Medidas públicas que fomenten que en atención primaria hay una persona que esté informada de esto y que no sea simplemente consumes pornografía. Sí, bueno, pues siguiente pregunta de toda la batería de preguntas que te tengo que hacer y rápido. Fomentar mucho esto, la comunicación y la coordinación con las familias es imprescindible. Darnos cuenta de cuánto tiempo estamos dedicándole, 12 horas al día, que ni a dormir se lo dedicamos, pues hacer reflexión y fomentar estas cosas y habilidades sociales que nos pueden ayudar a alejarnos de tanto tiempo en las pantallas. Intentar una sociedad más conectada. Eso es. Conectada, pero no en Entre internet, nosotros, entre nosotros y con nosotros desconectada. mismos. Eso es. Eso es. Sí. Genial, Carmen. Y bueno, para terminar, quería que dijeras un mensaje que darías a una persona que actualmente se encuentra, que realmente le estamos haciendo ser consciente de este problema, ¿no? Del consumo a lo mejor que está teniendo, o el patrón que está teniendo de consumo con la pornografía, ¿no? Ahora mismo esa persona, imagínate que nos está viendo y dice, está pensando, ¿no? Está en la primera fase de motivacional, la entrevista motivacional. No sé si esto me pasa a mí. ¿Qué le dirías? Diría que se atreva a parar, a reflexionar sobre el uso que le está dando a esto que estamos hablando, y que no compensa. Que compensa más conectar con las personas, consigo mismo, y darse cuenta que vivimos en una vida real y alejada de pantallas. Que no tenga miedo por pedir ayuda, que lo haga que se enfoque en personas que estén formadas para ello y que estén especializadas. Ahora, por suerte, si pides ayuda en algún sitio, te van a recoger, alguien te va a saber guiar. No sé a quién derivarte, pero conozco un amigo que conozco un psicólogo. Atrévete, cuéntalo, no de manera deliberada a tus personas que sean de confianza, pero atrévete a pedir ayuda y a salir del ciclo que no compensa. Qué bien. Bueno, y ya para terminar el podcast, tenemos la pregunta del anterior invitado, de Rubén, ¿vale? Que tienes que responderla. No tiene por qué que ser nada relacionado con la adicción a la pornografía, pero te toca. Vale. Qué nervios. Si no entiendes, me dices. Que Rubén tiene la letra como yo. Vale. Pone, ¿qué es lo que más y menos te gusta de tu trabajo? Sí. Lo más... A ver qué pone aquí. A ver. La última palabra. Lo más incómodo puede ser que ponga. Lo más incómodo. Ole. Puede ser. Rubén. Morboso el tío, ¿eh? A ver. Vale. Lo mejor y lo peor, ¿no? Las dos cosas. Sí. Lo que más y lo que menos me guste de mi trabajo. Vamos a hablar de
de psicoterapia, Sí, ¿vale? No de terapia. esto de divulgación o de investigación, No. sino de más... Aquí hablamos de terapia. Lo que más me gusta, ayudar a personas que se muestren realmente cómo están, cómo son, y acompañarles en un cambio que ven necesario en su vida. Qué bonito. Es bonito, muy bonito. Lo que menos... quizá esa alerta constante que tienes que generar por si en algún momento te escriben porque hay una urgencia y como es una persona no puedes decir que no, sino que Claro. tienes que Estar ahí. estar ahí. Sí. Ujú. Hay que poder establecer límites profesionales, que hay que establecerlos, pero si te involucras con las personas también tiene unas consecuencias Sí. Que las cojo y por eso me encanta mi trabajo, pero quizá es lo más duro. Sí. Ujú. Sí. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, y ahora te toca a ti. Iba a poner algo parecido, ¿eh? ¿Sí? Sí. Joder, pues nada, ahora te toca pensar. A ver qué pones. ¿Y a ti qué es lo que más te gusta y menos de tu trabajo? Pues Por aprovechar y... por aprovechar. Pues yo creo que un poco parecido. Bueno, te dejo escribiendo la pregunta. Yo creo que un poco parecido. Yo creo que somos unos privilegiados en nuestro trabajo porque el tener la capacidad o el poder ayudar a las personas, pues es algo que yo creo que nos hace sentir bien a todos los psicólogos. Y luego también, por otra parte, claro, tenemos una responsabilidad grande, ¿no? Porque al final las personas te están confiando en muchas cosas que no le han contado muchas veces a mucha gente. Te están... La terapia es el momento en el que la persona se muestra vulnerable y que muchas cosas que tiene guardadas empiezan a aparecer. Y eso yo lo hago de valorar, pero a la vez me genera mucha responsabilidad de hacer las cosas bien con esa persona. De, a ver, esto tengo que hacerlo bien, tengo que estar preparado para esto, porque, joder, es un esfuerzo. Yo veo un esfuerzo lo que hacen las personas por venir a terapia. Ya solo el hecho de venir es un esfuerzo muchas veces, pues muchas cosas que te cuentan y que te confían porque creen que tú les puedes ayudar, no es fácil de contarlas y de hacerlo, y eso me genera responsabilidad. Buena o mala, pero me genera responsabilidad. Sí. Que yo creo que es importante tenerla. Sí, que no se pase a hiperresponsabilidad, ¿no? Pero... No, claro, tampoco ser muy estricto que nos vaya a generar demasiado malestar a nosotros. Efectivamente. No muy obsesivos, pero hay que ser un poquito obsesivos, chicos. Sí, sí. Vale, escribo la pregunta. Sí. No, Rubén te la ha puesto difícil. Me la ha quitado, ¿eh? Más que... Sí, estaba pensando en eso, más o menos. Sí. Venga. A ver. A lo mejor es abstracta, pero... Yo no la leo, ¿eh? Vale. A ver, la metemos aquí. Sí. Para el próximo invitado. No sé quién serás, pero... Que no sabemos quién es. Espero que te guste escucharla y la sepas responder o encuentres una respuesta. ¿Cómo crees que ha sido? ¿Crees que ha sido dura la pregunta? Como la de Rubén, que ha dicho, joder. Está bien, Sí. bien. Sí. Se puede mojar, ¿no? Se puede mojar. Sí, sí. Vale. Pues nada, Carmen, ha sido un placer tenerte en el podcast de Vía Límbica. Creo que hemos aprendido un montón de pornografía, del consumo, de cómo nos afecta. Creo que muchas personas viendo este podcast van a ser conscientes de ello y de que a lo mejor tienen un problema, porque mucha más gente de la que nos imaginamos yo creo que tiene este problema. Y nada, que un placer y que muchas gracias por confiar en nosotros. Un placer, muchas gracias por acogerme, por abrirme las puertas del estudio y por permitir dar voz a la psicología, súper útil, súper necesario, y a estos problemas relacionados con la pornografía que están cada vez más presentes entre nosotros. Por supuesto, pedir ayuda porque es muy necesario, porque es muy útil, porque no compensa estar aferrados en eso que nos mantiene ahí y atrapados. Y muchas gracias a ti. Ojalá poder hacer más episodios en adelante. Sí. Claro, tú estás invitada ya en la primera invitación. O sea, estás invitada ya cuando quieras venir. ¿Vale? Pues te tomo la palabra, ¿eh? Sí, te tomo la palabra. Y nada, bueno, ya te iba a decir que el podcast lo despide el invitado. Has hecho un speech muy chulo. Pero si quieres decir algo a cámara, lo que quieras,
Tú despides. Uy, qué responsabilidad, madre mía. Confiad en esa habilidad que tenemos todas las personas de ser personas, de tirar hacia adelante. Se puede siempre. Si no podéis, solo os pedid ayuda. Y espero que tengáis un bonito día y que cenéis rico. Eso es. Venga, hasta luego. Adiós. Chao.